Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo programa del Museo Dialoga. El día de hoy retomamos nuestra sección de las mujeres en la ciencia con una invitada muy especial, la doctora Laura Lorenzoni, y en este espacio también me acompaña Valeria Valera Sánchez. ¿Cómo están? Un saludo cordial a ambas. Hola, Hola, un gusto. Un un gusto placer. tenerlas. Estamos muy agradecidos de verdad de contar con la presencia de la doctora Laura. Voy a proceder a hacer una pequeña introducción para que comencemos este diálogo, esta conversación y nos empapemos un poquito más del trabajo de la doctora y de su experiencia como científica. La doctora Laura Lorenzoni es PhD en Ciencias Marinas por la Universidad del Sur de la Florida. Cuenta con una maestría en la misma área, en esta misma casa de estudios y una licenciatura en Biología por la Universidad Simón Bolívar de Caracas. Además de los múltiples proyectos en los que ha trabajado, de los cuales ahora hablaremos a profundidad, en su trayectoria como bióloga e investigadora, actualmente se desempeña en el programa de Biología Oceánica y Biogeoquímica de la NASA. Bienvenida, doctora, un gusto para nosotros poder dialogar con usted. El placer es todo mío. Muchas gracias por invitarme, Mariana. Gracias. Yo creo que podríamos empezar hablando un poquito de su historia de vida, doctora. ¿Cómo fueron esos primeros espacios de acercamiento a la ciencia o cómo se motivó usted para estudiar y desempeñarse en su área profesional? No, gracias por preguntar. La ciencia de verdad la he llevado desde chiquita. Siempre me gustaba estar afuera, siempre tenía mucha curiosidad. Recuerdo todavía, tenemos conociendo de cómo trabaja en realidad nuestro planeta muy poco tiempo. Si pensamos que las placas tectónicas tenemos conocimiento de ellos por solo algunas décadas. Y recuerdo estar ni siquiera en bachillerato, bueno, en los años tempranos del bachillerato en Venezuela y ver cómo eran nuestros continentes y pensar, bueno, pero ya va, este encaja acá. Y siempre fui muy curiosa sobre cómo trabaja nuestro planeta, de dónde viene la vida en nuestro planeta, desde la evolución desde otras partes de nuestro sistema solar. Siempre tuve esa grandísima curiosidad, lo cual me conllevó eventualmente, ciertamente, a estudiar algo en el campo científico. Doctora, ¿cómo fue este proceso suyo para, Por favor, digamos, llámame Laura. bueno, perfecto, Aquí, Laura. aquí, aquí somos todos apasionados de la ciencia. Los títulos de verdad que no tienen lugar. Bueno, eso nos encanta porque precisamente esa conversación tan horizontal creo que es algo que nos gusta de nuestros invitados. Laura, decía yo, ¿cómo fue ese camino, digamos, para llegar hasta el puesto en que usted ocupa en este momento en el programa de biología oceánica? Lo pregunto sobre todo porque puede que nos estén viendo niños, niños jóvenes o porque no personas adultas que digan, bueno, ¿y cómo llego yo a estar donde está ahora Laura o estar en un espacio similar? Me encanta, porque lo que yo siempre le digo a los chiquillos y las chiquillas es, nunca des por vencido en tus sueños. Desde chiquita me apasionaba mucho el espacio. Era lo que puedes llamar tal vez un astrónomo aficionado, aunque también era muy floja, así que tenía colegas y amigos que eran mucho más apasionados que yo, pero siempre fue aquel amor al espacio, lo desconocido. Y por supuesto, creciendo en Venezuela, no es que hay un programa espacial robusto en el país. Aparte que, por supuesto, llevo lentes, por ende, el sueño de ser un astronauta pues se esfumó muy temprano. Sin embargo, siempre tuve esa pasión y siempre fue el sueño de poder alcanzar a trabajar con algo relacionado al espacio. En ningún momento te puedo decir francamente, de chiquita pensé que iba a llegar a donde estoy trabajando ahorita, y todo fue gracias a que las puertas se abrían y yo tomaba esa oportunidad. Y yo creo que eso es un mensaje muy importante, sobre todo para los chiquillos y las chiquillas y los adolescentes y los no tan adolescentes. Cuando se nos abren oportunidades, a veces no tenemos la más mínima idea de dónde nos van a llevar. Sin embargo, en nuestra carrera de aprendizaje,
yo siempre la relato como uno de estos diagramas de espagueti, que son todos así, como cuando uno sirve un espagueti en un plato, eso no tiene ni cabo ni cabo ni rabo. Sin embargo, nos lleva y solo nos damos cuenta de nuestro trayecto cuando nos paramos y miramos hacia atrás. Y siguiendo esas oportunidades, esas puertas que se abren, esas pequeñas cosas que aprendemos, aunque en ese momento no tengan sentido, eventualmente el seguir apasionados y el seguir soñando con alcanzar algo que nos guste, yo creo que nos guía a obtener esas cosas que de verdad añoramos. Y no pudiendo hacer ningún programa espacial, ni siquiera astronomía, porque astronomía en Venezuela había que ir a la ciudad de Mérida, que era muy lejos, y por ende, pues no fui. Y bueno, me entregué a las ciencias marinas porque el océano tenemos muchísimo que aprender todavía de la vida, de la biogeoquímica del océano, de qué hay en esas profundidades. Y eso de verdad que era muy apasionante y muy interesante. Pero inclusive el programa de ciencias marinas era en otra ciudad, así que tampoco eso. Sin embargo, durante el programa de biología que hice en la Simón Bolívar, se me abrió la oportunidad de trabajar con satélites que veían a la Tierra. Entonces, te puedes imaginar cuando ya, pues las cosas no están funcionando, de repente se me presenta la oportunidad de trabajar con satélites que se vinculan directamente con ver a la Tierra desde el espacio. Y por ahí empezó mi acercamiento más al trabajo que hago ahorita con la NASA. Y aunque fue duro, porque yo no soy muy buena en matemáticas y física, peor todavía, pero el secreto también es no agarrarle rabia como muchas veces de chiquitos decimos, ay, no me gusta la matemática. A veces hay que abrazar que no somos buenos en todo. Y utilizando las cosas en las cuales somos buenos y la pasión que tenemos por lo que queremos hacer, las cosas en las cuales tampoco somos tan buenos nos van a salir también. Así que poco a poco eso me llevó bueno, a donde estoy ahorita. Y fue literalmente una puerta se abría, otra se cerraba y es simplemente aprovechar de esas oportunidades que se nos presentan. Laura, ahora que usted habla de esas puertas que se abren, como una mujer en un campo de las ciencias, además en un área, como usted dice, que hay que ir conquistando las oportunidades que la vida le va presentando. ¿Cuáles fueron esos principales retos que usted se topó? Usted dijo, ay, es que esto me está poniendo el camino un poquito más difícil. Y cómo también afrontar eso que a veces nos puede hacer dudar y decir, yo tal vez no sigo por acá, me voy a ir por otro lado, por ahí. Bueno, la parte académica, yo te diré que no fui un estudiante estelar en mi pregrado. Yo creo que fueron algunos años muy duros. Sin embargo, la manera como yo lo afronté fue bueno, poquito a poco voy a tener que buscar ayuda, sobre todo en la parte de matemáticas y física, me costaron muchísimo. Y, y me apoyé en otros. Y creo que eso es muy importante porque a veces como mujeres queremos demostrar de que somos capaces de hacerlo y que lo podemos hacer solas, porque tenemos ese concepto que ha sido impuesto en parte por la sociedad, de que tenemos que lograr hacer todo y francamente nosotras mujeres ya lo hacemos todo y más. Te reto y sin ninguna falta de respeto a mis colegas y amigos hombres, que los quiero muchísimo, pero quisiera retar a los caballeros a que sean mamás, mujeres trabajadoras, que les venga la regla o el periodo todos los meses, que den a luz, que hagan el mercado, que hagan la lavandería, la ropa, la cocina, llevar a todos los niños al colegio y dar esos abrazos que hacen tanta falta a toda la familia. Nosotras como mujeres de verdad que somos el pilar de la casa y hacemos mucho más de lo que hacen muchos otros colegas hombres, alguien con todo el cariño del mundo lo digo, y mucho precio. Nosotros somos de verdad, la manera como pensamos, podemos pensar en paralelo, es de verdad única, y por eso que las mujeres son en la parte de manejo de recursos, de manejo de industrias, la mayor parte de las veces consigues mujeres en esas posiciones porque son capaces de agarrar problemas en múltiples dimensiones
y resolverlos. Y yo creo que la sociedad nos ha impuesto retos nuevos que nosotras queremos tomar. Y por esa misma razón, porque sabemos que somos capaces, que podemos hacerlo, muchas veces nos encerramos y no pedimos la ayuda que hace falta para sobrepasar algunos problemas. Y yo creo que esa es una lección muy importante. A veces nos sentimos muy humildes pidiendo ayuda, pero pidiendo ayuda no solo aprendemos, sino que después nos transformamos en maestras y podemos entonces brindarles a los demás esa misma enseñanza que nos han dado. Así que esa para mí fue una grandísima lección de vida y es una que yo no tengo ningún problema en decir, no lo sé, necesito que alguien me ayude y sé que voy a ser más exitosa aprendiendo de los que me rodean. Laura, tal vez ya para darle luego el pase a mi compañera Valeria, ¿qué redes de apoyo existen para mujeres que están interesadas en la ciencia? Tal vez desde los distintos espacios en los que usted se ha formado y ha trabajado, ¿qué redes existen que actualmente y desde antes estén trabajando para motivar a niñas, jóvenes a involucrarse en estas áreas de estudio? Mira, últimamente estoy muy orgullosa de los avances que nosotros como sociedad y sobre todo como sociedad científica hemos hecho en los últimos tal vez 5 a 10 años. Porque, bueno, cuando yo crecí en Venezuela, pregúntame si conocíamos o nos presentaban a mujeres que habían sido exitosas en cualquier campo, inclusive en la universidad. Había mucha competencia y yo creo que nos hemos dado cuenta en los últimos 10 años que para nosotros garantizar que nuestra generación futura sea más diversa e incluida, necesitamos de verdad proveer estas redes de apoyo. A nivel de por lo menos lo que te puedo decir en Estados Unidos e internacionalmente, hay diferentes grupos que se dedican a tratar de atraer hacia las ciencias minorías en todos los aspectos, minorías de sexos, en mujeres, por ejemplo, minorías de color, racial. Entonces, más y más están saliendo. Hay una en particular que se encarga de atraer a las chicas en el campo de la física. Puede ser oceanografía física o física pura, porque sabemos que ese es uno de los campos en los cuales nos hacen falta las mujeres. Y no es porque no se pueda, es porque desde chiquitas, y uno se da cuenta cuando le dan regalos, uno va a una fiesta de cumpleaños de una niña y le regalan muñecas. Uno va a una fiesta de cumpleaños de un niño y le regalan que si los legos, que si el kit de ciencia. Y entonces es una cosa muy, muy importante que a veces hacemos subconscientemente. Desde chiquitas a las niñas, ya cuando están entrando en primaria, se les ha como excluido de los campos científicos. Y aunque sean niñas brillantes, ellas mismas no se ven en el rol de físico nuclear, de matemático puro, y siendo extremadamente capaces. Entonces, más y más estamos tratando a través de diversas iniciativas, también a nivel internacional, de tratar de incluir a los niñitos, sobre todo desde chiquititos, porque ahí es donde empieza nuestra enseñanza, en apoyarlos y que se vean reflejados en estos roles y que sepan que, bueno, si esa persona está, pues, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y la pregunta que yo quiero que todo el mundo siempre se haga es cuando, en vez de decir, bueno, yo no lo puedo hacer, la pregunta tiene que ser pero ¿y por qué yo no lo puedo hacer? Claro que sí se puede. Y yendo para adelante así es la manera de ser exitosos. Y si hay alguna pregunta específica sobre redes, con mucho gusto yo te mando vínculos. Gracias, Laura, de verdad, por esta primera sección, porque yo creo que además de aprender de la historia de vida de Laura Lorenzoni, nos da esas pistas de cómo motivarnos, ¿no? O cómo motivar a nuestras sobrinas, a nuestras hijas, a las pequeñas niñas que van, como dice usted, desde muy chiquiticas, y buscar que se involucren en estos espacios y que se visualicen. Yo quiero ser eso, yo lo voy a lograr. Y a todas las niñas, que si tienen hermanitos o primitos
nunca piensen que son menos de los varoncitos, porque ya más cosas hacen a la misma edad y las mujeres de por sí maduran más rápido. Por ende, yo diría que las niñas tienen una ventaja, de hecho, sobre nuestros... Yo tengo un hijo y lo quiero muchísimo, pero es simplemente la psicología del ser humano. Los hombres, los varones maduran un pelo más lento. Y si en algún momento algún varoncito les dice, tú no puedes hacerlo, yo les retaría y les diría que lo puedes hacer y hasta mejor. Laura, muchas gracias por ese mensaje tan importante. Justamente estaba pensando en mi sobrinita y todos estos estímulos, y me veo a mí hace unos años, cómo ha cambiado eso. Yo tengo 25, tampoco estoy tan vieja, pero cómo ha cambiado justamente en eso, en los estímulos que se le dan a las niñas desde que están pequeñas. Ahora, doña Laura, ya un poco más en cuanto a su trabajo científico como tal, eh, tal vez que nos pueda explicar un poco en qué consiste, qué es lo que hace Laura en su día a día, eh, por qué la NASA estaría interesada en estudiar los océanos. Uno generalmente nada más asocia NASA con el espacio. ¿Qué relación existe entre NASA, espacio, océano? ¿Qué hace Laura en su día a día? Bueno, si le preguntas a mi hijo que tiene 11 años, te dice que su mamá habla en el teléfono todo el día. Es verdad. Lamentablemente, mi trabajo ahorita en la NASA tiene mucho que ver con financiar, apoyar la investigación que se hace con el océano y sobre todo juntar gente que está haciendo cosas similares y de manera que la ciencia que salga sea mucho más, tenga un mayor impacto sobre lo que conocemos de nuestro planeta, de nuestro océano y sobre todo sobre en la sociedad. Ahora, tú traes un punto muy interesante a colación, Valeria, que es cuando la gente habla de la NASA, inmediatamente pensamos en el helicóptero en Marte y en el carrito en Marte y en la cosa en la Luna y qué sé yo, el cometa. Y son dos aspectos extremadamente excitantes y emocionantes del trabajo que hace la NASA y ciertamente uno que me cautivó desde chiquita. Pero la NASA tiene un programa de ciencias de la Tierra extremadamente robusto. Tenemos más de 20 satélites que orbitan nuestro planeta todos los días, múltiples veces al día. Y bueno, nuestro planeta es grande. Por ende, la única manera de nosotros poder observar qué es lo que está pasando en el planeta de manera continua y con una resolución temporal buena para poder ver esos cambios es desde el espacio. Por ende, esos satélites son de verdad fundamentales para nosotros entender cómo la Tierra está cambiando, cómo los diferentes ecosistemas terrestre, atmosférico y marino están conectados y poder a su vez tomar esa data, meterla en modelos y poder hacer predicciones de cómo nuestro planeta va a seguir cambiando, sobre todo bajo la influencia antropogénica o la influencia de nosotros seres humanos y la presión que estamos poniendo sobre los ecosistemas. Entonces, por ejemplo, solo el océano, que es más del 70% de nuestro planeta, sería muy difícil que nosotros fuéramos y muestreáramos todo el océano diariamente con un barco, por ejemplo. Entonces, los satélites que tenemos que orbitan la Tierra varias veces al día nos dan información sobre, por ejemplo, el contenido de clorofila, que lo tiene el fitoplancton, que es básicamente, es la base de la cadena trófica, como las matas en la Tierra, pero en el océano. Y bueno, nuestras pesquerías dependen del fitoplancton y a su vez hay muchos otros ecosistemas que podemos observar desde el espacio que se nos haría muy difícil si no tuviéramos estos satélites. Por ende, la NASA de verdad tiene un rol extremadamente importante en tomarle el pulso a nuestro planeta, entender cómo ha cambiado y entender hacia dónde vamos. Doña Laura, muchas gracias por esa respuesta. Qué interesante, porque de verdad uno no, a veces no hace clic en cuanto a lo robusto de los programas de la NASA. Uno de verdad nada más cree que es el astronauta, Marte, el espacio, pero en realidad también es lo que tenemos aquí y cómo conectar justamente lo que tenemos allá arriba con nuestro día a día acá en la Tierra. Ahora, doña Laura, yo estaba leyendo también un poco sobre su biografía y encontré un proyecto que me encantaría que tal vez usted nos lo explicara, que es el proyecto Exports, procesos de exportación en el océano
desde teledetección. Entonces, si nos pudiera decir qué es teledetección, en qué consiste este proyecto. Claro, no, y gracias por preguntar, porque Exports ha sido uno de nuestros proyectos más recientes y es muy ambicioso. Y como dices tú, tiene que ver con ¿cómo se dice? El exportar carbono desde la superficie del océano hacia profundidades y cómo relacionamos eso con la teledetección, con los satélites, con lo que los satélites están viendo desde el espacio. Nosotros sabemos que nuestro océano ha absorbido alrededor del 30% del CO2 de la atmósfera. Si no fuera por el océano, las temperaturas estarían mucho más elevadas y por supuesto nosotros y nuestros ecosistemas estaremos mucho peor. Pero también sabemos que el rango en el cual el océano absorbe ese carbón varía entre 5 y 12 gigatons de carbono al año. Es un rango bastante grande y para eso la razón por la cual tenemos este rango tan grande es porque de verdad no entendemos al 100%, una vez que el carbono ha sido absorbido por el océano, por el fitoplancton, qué es lo que le pasa a ese carbono en la columna de agua, cómo es remineralizado o cómo es digerido y vuelve a la atmósfera o cómo es secuestrado a la profundidad del océano en donde ya no sale más. Por ende, ese secuestro de carbono a esa profundidad nos ayuda porque estamos removiendo el carbono de la atmósfera para siempre, o por lo menos en tiempos geológicos muy largos. Entonces, Exports se dedicó justamente a eso, a tratar de caracterizar muy bien, con una alta resolución espacial y temporal, de qué en realidad está pasando en los primeros 500 metros del océano, en términos de proceso de carbono. Entonces, básicamente siguieron, bueno, ¿qué pasa desde que el fitoplancton absorbe ese carbono desde la atmósfera? ¿Qué pasa cuando esas partículas se mueren? ¿Qué pasa si vienen comidas por alguien? Esto puede ser el zooplancton, pueden ser otros peces. ¿Qué le pasa a esos consumidores? ¿Cuál es el rol de las bacterias en el mar en cuanto a agarrar ese carbono y secuestrarlo o transformarlo? ¿Y qué pasa cuando tienes, por ejemplo, una tormenta que te pasa encima? ¿Qué le pasa cuando mezclas esos 500 metros de agua, o por lo menos los primeros 100 o 200 metros? ¿Qué pasa cuando mezclas todo eso a las partículas que están ahí? ¿Vienen completamente secuestradas a profundidad o estás como oprimiendo el botón y haciéndole reset al sistema marino? Y al final la idea es, teniendo ese entendimiento de los primeros 500 metros, ¿cómo lo vinculas a los satélites? Porque los satélites en realidad lo que pueden ver es solo la superficie del mar. Así que para nosotros desde el espacio lo que está pasando por debajo de esa primera capa fótica en donde penetra la luz es invisible. Entonces, poder tener un entendimiento de qué es lo que estamos viendo a profundidad y cómo se relaciona con mi satélite es muy importante para el futuro, porque nosotros seguimos diseñando misiones y satélites que queremos lanzar para entender mejor nuestro océano. Entonces, esta información in situ nos ayuda a diseñar nuestras misiones mejor y saber qué data es lo que estamos obteniendo, porque si no, no tenemos la más mínima idea de lo que está pasando. Entonces, Exports recolectó información en el Atlántico Norte y en el Pacífico Norte, que son dos sistemas oceanográficos muy diferentes. Y ahorita el equipo está básicamente trabajando sobre esa data y esperamos tener una fase 2 en donde se vaya a hacer una síntesis de esa data para entonces poder sacar los modelos que nos van a permitir hacer predicciones sobre qué pasa si nuestro océano cambia. ¿Vamos a poder seguir absorbiendo el CO2 de la atmósfera o no lo vamos a absorber más? Lo cual tiene implicaciones significativas sobre el calentamiento global. Disculpa, fue muy, muy larga la explicación. ¿Tienes mute? Listo. ¿Se sabe algún tipo de límite que tenga el océano para esa absorción del CO2? Sí, porque el océano absorbe CO2 basado, bueno, en la cantidad de fitoplancton, en la temperatura y si el océano está lo que llamamos estratificado. Y básicamente te lo puedes imaginar como una bañera. Cuando tienes una bañera, o sea, la agua fría y agua caliente, generalmente el agua caliente está en la superficie y el agua fría un poquito más abajo.
Y esto también, si tú vas a la playa, a veces te consigues estos estratos de agua. Entonces, cuando tienes el agua estratificada, básicamente esa capa superior no se mueve. Entonces, esa capa superior es muy caliente, generalmente tiene bajo oxígeno, por ende tiene poco fitoplancton. Entonces, la absorción de esa capa, la absorción de CO2 de esa capa es menor. Si nosotros pensamos que nuestro planeta se va a seguir calentando, sabemos que va a haber zonas en el océano en el cual la absorción de CO2 va a ser menor. Y esta es una de las cosas que estamos tratando de estudiar a través de modelos. Bueno, ¿qué pasa si tenemos estas condiciones en la superficie del mar? Pues nuestro océano va a absorber menos CO2. Inclusive, yo trabajé antes de hacer de ir a Estados Unidos, bueno, no, antes de terminar mi doctorado, o durante mi doctorado, antes de la NASA, trabajé en un proyecto en Venezuela que se llamaba Cariaco, que estudiaba la fosa de Cariaco en el oriente del país. Y la fosa es como una trampa de sedimento natural, o sea, es sin oxígeno por debajo de 200 metros y solo la parte superior intercambia con el Caribe. Bueno, en el tiempo de Cariaco, que fueron unos 22 años, vimos como la fosa de Cariaco pasaba de ser absorber CO2 de la atmósfera a emitir CO2 a la atmósfera. Y todo eso debido a cambios en la circulación de esa región. Y eso fue un pequeño experimento de, bueno, ¿qué puede pasar si la circulación de nuestro océano cambia? Y es importante porque tiene implicaciones mayores con la absorción del CO2 por parte del mar. Y ahora sí, no estoy en mute. Doña Laura, de mi parte ha sido maravilloso y ya como para ir cerrando más o menos, ¿cómo? Porque o sea, si la situación para mujeres en general en este ámbito ha sido complicado y sin embargo lo hemos logrado y demás, no es un secreto que a nivel de Latinoamérica es también muy complicado. Am, ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para poder llegar y decir, bueno, yo tengo mi meta, yo quiero llegar a este lugar, la tengo complicada porque tengo esto y esto y esto. Quiero ser científica, quiero dedicarme a eso, pero tal vez en el país en el que estoy no es su auge, pero yo sé que quiero esto. ¿Cómo mantener esa motivación ante un montón de circunstancias que pueden ocurrir en la vida de cada persona, ¿verdad? Bueno, yo creo que es una excelente pregunta porque yo creo que todos en algún momento vemos eso, todos esos obstáculos y a veces pensamos, de verdad que no se puede hacer. Yo creo que lo más importante es mantenerse perseverantes y seguir luchando por esa meta. Y nuevamente, a veces nos imaginamos nuestra vida muy lineal. Y bueno, voy a ir de punto A a punto B y de verdad que a veces la vida nos lleva a punto Z. Pero yo creo que ahí es donde es importante siempre mantener la mirada a esa cosa que de verdad queremos lograr. Aunque la vida a veces nos lleve a diferentes, es como una montaña rusa, a veces nos lleva por bajadas y a veces nos lleva por subidas. Y conozco muchísimas mujeres que se embarcan en sus estudios, por ejemplo, quedan en estado muy felices porque los niños son una gran alegría y en ese momento piensan, bueno, ya está, se me acabó, en lo absoluto. Es importante seguir esa meta y sobre todo para los niños. Tener madres que son perseverantes es una grandísima enseñanza. Y mi otro consejo es, aparte de ser perseverantes, es conseguir apoyo. Siempre aquí tengo enfrente mío a dos bellísimas y talentosas mujeres y estoy segura que ustedes conocen a muchas otras mujeres que han sido exitosas en sus carreras y apoyarse simplemente a veces para hablar y decir, mira, tengo estos obstáculos, ¿qué me aconsejas? Creo que apoyarse en nosotras mismas es muy importante, desde cualquier edad, desde chiquititas, porque a veces es difícil trabajar inclusive con la familia, porque no todas las familias apoyan que las nenas o los nenes
quieran perseguir ciertos objetivos en su educación. Y por eso que tener amigos, tener colegas, tener mentores. Y para todas las chicas que tienen ya una carrera, que han pasado por todo eso, ser mentoras para otras nenas o otros nenes es muy importante. Y competir de verdad que no nos lleva a ningún lado. Colaborar nos lleva a todos hacia adelante. Así que es importante que prestemos lo que hemos aprendido y siempre tengamos la puerta abierta para cualquier chiquillo, chiquilla o menos chiquillo y menos chiquilla que tenga alguna pregunta, alguna inquietud. Simplemente a veces solo hablar del obstáculo que uno tiene enfrente es suficiente. Así que esas son mis dos recomendaciones. Y así como lo digo, mi puerta está siempre abierta, aunque lejos, pero la tecnología de hoy en día nos permite hacer esto que estamos haciendo, así como nos permite tener email y todo eso, y por estos lados estamos siempre a la orden. Muchísimas gracias, doña Laura. Mari, no sé si ya quieres ir dando más o menos el cierre de la sección. Yo quería Muchísimas hacer, gracias. Muchas sí, gracias, doña Laura. muchísimas gracias. Yo quería tal vez un mensaje de cierre, porque ya hemos hablado mucho de las motivaciones, pero tal vez un mensaje de cierre para las personas que están interesadas en la ciencia o las que tal vez no están interesadas en la ciencia. ¿Por qué es importante tener científicos y científicas y por qué es importante que los países, los gobiernos, las agencias internacionales desarrollen programas que nos permitan entender desde las múltiples disciplinas, ¿verdad?, de la ciencia en nuestro mundo, hacia dónde vamos y también desde dónde venimos? No, y lo que tú dices, Mariana, es fundamental porque sin tener el entendimiento básico científico de cómo funciona, por ejemplo, nuestro planeta, ni siquiera la economía es aprovechada al 100%. Y te puedo dar un ejemplo muy rápido. Un sector muy importante de la economía, que es, por ejemplo, la agricultura, depende de polinizadores. Que tienen sus específicos rangos de hábitat, y nos hemos estado dando cuenta de que todas nuestras actividades humanas han estado interrumpiendo o destruyendo esos hábitats que a veces ni siquiera sabíamos que existían. Sin tener la fundación básica científica robusta y buena me refiero a que sea una buena ciencia que haya sido hecha metódicamente con buenos datos. Nos va a ser muy difícil hacerle frente, por ejemplo, a cambios que vemos que interrumpen nuestras actividades económicas de las cuales dependemos. Otro ejemplo muy bueno es la parte de lo que llamamos la economía azul, que es todo lo que tiene que ver con el mar, desde el transporte hasta la acuicultura. Sin nosotros saber periodicidad de las tormentas, mareas, alza del nivel del mar, secuestro de carbono por vegetaciones costeras, todas estas son cosas que impactan directamente nuestra economía. Y sin tener una base científica que entienda por qué está ese problema y cuáles son las consecuencias, es muy difícil tomar decisiones que sean acertadas. Y lo que va a pasar eventualmente, sin tener un programa robusto científico, es que nos vamos a conseguir, ¿qué es lo que ha pasado? De hecho, actualmente, la ciencia nos ha estado dando información sobre los cambios del planeta desde hace décadas. Sin embargo, ha sido más fácil ignorarlos que acatarlos y decir, ok, hace falta un cambio que ahorita es difícil y tal vez costoso, pero a largo plazo va a ser menos costoso y más beneficioso para el planeta. Ya es hora que ya el planeta nos ha dado bastante crédito y necesitamos empezar a agarrar esa ciencia que es fundamental para cualquier país, mirar a la ciencia y ver cómo eso informa decisiones que de verdad van a tener un impacto fundamental sobre el futuro de nosotros y de nuestros hijos. Y tenemos que pensar qué clase de futuro les estamos dejando a nuestros hijos, ya no siquiera a nuestros nietos, ahorita es a nuestros hijos. Por ende, la ciencia, de verdad que la ciencia informa decisiones que tienen sentido y es fundamental que se tengan programas científicos robustos.
Laura, muchísimas gracias por esta conversación, por todos los conocimientos, por toda la experiencia, por acercarnos a esa visión de una mujer científica latinoamericana, además, cuyo trabajo impacta no solo a nivel de su formación y de su área de especialización, sino que también impacta la vida de otras personas que están interesadas en las ciencias por medio de espacios como este. De parte del Museo Dialoga, le queremos agradecer por su tiempo, por su conocimiento, por habernos dado estos minutos de su apretada agenda y por permitirnos establecer estos espacios que yo sé que se van a reproducir, que van a abrir más espacios para que más niñas lleguen a donde hoy está Laura y en otras áreas de especialización y en otras agencias de trabajo en estas áreas profesionales de investigación. A Valeria también muchísimas gracias por acompañarnos, siempre es maravilloso dialogar con ella y esperamos que este espacio haya sido de muchísimo aprendizaje, de muchísima motivación y que haya sembrado también más dudas que respuestas para esas niñas y jóvenes que quieren involucrarse en espacios científicos. No, muchas gracias, Mariana. Tengo curiosidad, Valeria, ¿en qué laboratorio estás? Porque veo el guante, veo la bata. Me quedé con la curiosidad. Yo soy ingeniera química y estoy ahorita haciendo la tesis. Entonces estoy haciendo la tesis en el Centro de Electroquímica y Energía Química de la Universidad de Costa Rica. Sí. ¡Ay, qué Entonces, chévere! ¿Sobre qué es tu tesis? Cuéntame. corrosión atmosférica. También estoy participando en un proyecto hace poquito que es sobre un nanosatélite a nivel centroamericano. Muy bonito, hemos aprendido mucho, es en unión de Guatemala, Costa Rica y Honduras, entonces esperamos ahorita tener noticias sobre eso y que vuelen y ahí te estoy avisando cualquier cosa. Ay, claro que sí, muy emocionante, muchas felicitaciones. Muchas gracias, muy amable, gracias. Un beso enorme, muchas un gracias. abrazo. Gracias a ti y gracias Mariana por la invitación, de verdad que se los agradezco, ha sido un verdadero placer.